Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 21 de mayo de 2025. Un día más, y la verdad es que he perdido la cuenta. Hay que hablar en primer lugar de la corrupción, que es, el ámbito en el que se siguen produciendo las noticias más destacadas ante el día. Hay un asunto que irrumpió con fuerza ayer a través de una información del diario El Mundo y que sigue su curso. Y es esa noticia que implica al que fuera presidente del Parlamento Canario y ahora vicepresidente del Parlamento Canario, llevándose bien, estableciendo relaciones privilegiadas con narcotraficantes del archipiélago canario. Bueno, él habló ayer y dijo que nada de lo que se estaba publicando era cierto, se reservó el derecho, como pasa siempre en estos casos, de seguir, de emprender acciones judiciales, etcétera, obtuvo, según él, el respaldo de Santos Cerdán, que es el secretario de organización todavía del Partido Socialista. Lo que pasa es que, claro, las versiones que ayer dio Gustavo Matos parece que no se terminan de compadecer muy bien con las nuevas informaciones que van apareciendo, porque ustedes lo saben, y si no lo saben se lo recuerdo, el fundamento de esas sospechas es un informe de asuntos internos de la Policía Nacional. No estamos hablando de un chiquilicuatre o de un, miembro del extrarradio de la fachosfera. Y esto es lo que le confiere a esa información pues un tinte aparente de seriedad y al mismo tiempo de preocupación. Bueno, pues hoy el diario El Mundo, tirando de la misma fuente, aporta datos que parece que dejan las explicaciones ayer de don Gustavo Matos en una situación, digamos, comprometida. Lorena López de Lobo. Gustavo Matos no solo se ofreció a pedir ayuda al delegado y al subdelegado del Gobierno en Tenerife para frenar las inspecciones a los clubes canábicos del sur de la isla, propiedad del libanés Mohamed Erba, y presuntas tapaderas para traficar con cocaína y heroína, sino que fue un paso más allá y propuso escalar más arriba. Planteó hacer gestiones al más alto nivel y mediar con 2 o 3 ministros tras poner incluso encima de la mesa el nombre del titular de Interior. Y si nos vamos a Marlaska, sugirió Matos, ante la incredulidad del propio Erba, que aseguró que fue él quien, como juez de la Audiencia Nacional, intentó detenerle en 2003. En esa conversación que Matos y Derba mantuvieron el 29 de enero en la cafetería del Corte Inglés de Santa Cruz de Tenerife, en un ambiente de confianza recíproca, dice el informe, el libanés se comprometió además a enviarle en agradecimiento un presente al político, reiterando esta afirmación en varias ocasiones, lo que para la policía denota una clara alusión a la entrega de una contraprestación o dádiva a cambio de la gestión solicitada. Matos, no obstante, habría restado importancia a ese regalo, respondiendo a Derba con la siguiente frase: el día que yo te necesite sé que te tengo, yo ayudo a mis amigos porque sé que cuando me haga falta me van a ayudar. El empresario libanés tampoco escondió ante el expresidente del Parlamento Canario las actividades ilícitas que le han llevado a la cárcel hace tan solo unas semanas. Una red de narcotráfico que, según la investigación policial, tiene ramificaciones en diversos sectores económicos y en las fuerzas de seguridad. De hecho, las diligencias mantienen imputado a Francisco Moar, jefe policial que dirigió el caso Mediador, el de Tito Berni, y al que fuera jefe de Seguridad Ciudadana, David Izquierdo, por dar precisamente protección a la trama. Bueno, les recuerdo que Gustavo Matos es una persona que tiene además una influencia política muy importante en el archipiélago y está muy cercano, es un hombre muy cercano al entorno del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Primero porque es uno de los hombres de confianza de Ángel Víctor Torres, ministro de Sánchez. Y en segundo lugar porque él, esto lo recordamos ayer, capitaneó, lideró una plataforma de apoyo a Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez en 2017 optaba a la Secretaría General, cargo que naturalmente obtuvo, como todos ustedes saben. Por tanto, estamos hablando de alguien que también de alguna manera afecta a las sospechas que están rodeando a todas esas personas que forman parte del cinturón de confianza del presidente del gobierno. Y tengo que decir que en el partido gobernante y también en el propio Consejo de Ministros, en la bancada azul, la gente está conteniendo la respiración, o por lo menos eso es lo que a mí me parece, porque fíjense, hoy le he preguntado a María Jesús Montero, y yo creo que la explicación o la descripción más fidedigna que se puede hacer de la reacción de María Jesús Montero es que se ha quitado del medio. No he tenido ocasión de ver exactamente cuál es la información o la publicación que se refiere a él. Hasta luego. ¿Y nos lo creemos? ¿De verdad nos creemos? Porque si dijeras que es que ha salido hoy por primera vez, bueno, pues a lo mejor ha tenido una mañana muy ajetreada y no le ha dado tiempo a leer los periódicos, pero es que hoy era la segunda entrega.
Y ayer ya organizó mucho ruido la información del diario El Mundo. De verdad no ha tenido tiempo de preocuparse por esta historia, la vicepresidenta primera del gobierno. Me sorprende. No puedo demostrar que esté mintiendo, pero me causa bastante extrañeza esta explicación de María Jesús Montero. Y luego el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, es decir, Pachi López, también ha tenido ciertos apuros para defender, cosa que no ha hecho, a Gustavo Matos. Digo que no lo ha hecho porque, fíjense, la pregunta y la respuesta. El señor Matos ha abierto un expediente. ¿Es porque tienen dudas o porque temen que pueda ir más allá? Porque nosotros siempre protegemos, es decir, tanto al partido, al colectivo, porque como hicimos en otros casos, si hay algún indicio, nosotros queremos saber la verdad hasta el final. Bueno, me parece bien esa actitud de querer saber la verdad hasta el final y abrir un expediente informativo. Me parece que es lo que hay que hacer, es lo que procede. Pero fíjense que, al menos hasta donde a mí se me alcanza, el señor López tampoco afirma rotundamente que todo sea un invento de la fachosfera, que sea una maniobra de esa maquinaria que ha puesto en marcha la extrema derecha, con los jueces, con los periodistas, con los banqueros, etcétera, que es lo que nos decía ayer. Sencillamente se mantiene una actitud prudente, tal vez, quiero yo pensar, porque no sabe lo que hay detrás y no quiere pillarse los dedos. Bueno, este es un caso, pero es que las investigaciones judiciales en torno a tramas de corrupción vinculadas al PSOE siguen su curso. Hoy se ha producido una comparecencia que a mí se me antoja especialmente interesante del que fuera jefe de gabinete de Reyes Maroto cuando ella era ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz Vidart. ¿Y qué ha dicho Vidart? Ahora nos lo va a explicar con más detalle Miguel Ángel Pérez. Pues que efectivamente que le llama Koldo García, el hombre de confianza de José Luis Ábalos, y le dice: oye, Juan Ignacio, que te tienes que reunir con estos tipos. Y estos tipos son empresarios vinculados a la trama hidrocarburos en la que estaba mangoneando de una manera ya incluso confesa por él mismo el señor Víctor de Ayama. Por eso me sorprende. Es decir, creo que la declaración que hoy ha prestado Juan Ignacio Díaz Vidart es muy, muy llamativa, o por lo menos a mí me lo parece. Juzguen ustedes. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. El que fuera jefe de gabinete de Reyes Maroto cuando era ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz Vidart, ha reconocido ante el Tribunal Supremo que participó en una reunión en el Ministerio con miembros de la trama hidrocarburos a petición de Koldo García, ex asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, para tratar un asunto relativo a una empresa de dos socios de Víctor de Aldama. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Díaz Vidart ha explicado que estuvo presente en aquella reunión tras recibir una llamada del Ministerio de Transportes en la que le solicitaban que recibiera a unos empresarios. Según ha precisado, la petición la hizo el propio Koldo García. El excargo de Industria ha señalado también que era habitual que estuviese presente en miles de reuniones durante su etapa como jefe de gabinete, por lo que ha asegurado que no es capaz de recordar los detalles de todos los encuentros. Eso sí, ha apuntado que no recuerda quiénes participaron en dicha reunión. Las mismas fuentes consultadas apuntan que Díaz Vidart ha asegurado que fue un encuentro protocolario y ha manifestado que no recuerda si elevó el asunto a la entonces ministra de Industria Reyes Maroto. Bueno, a mí me sorprende mucho. O sea, que te llama Koldo García, el hombre de confianza del ministro de Transportes. ¿Y qué tiene que ver el Ministerio de Transportes con hidrocarburos, con el Ministerio de Industria? Te llaman y te dicen: oye, que hay aquí dos amiguetes, que te reúnas con ellos. Chico, pues esto raro ya es, ¿no? Y que lo reconozca con esa impunidad me parece que es bastante indicativo. Pero bueno, yo he querido empezar por aquí porque estos son hechos. Y ya saben ustedes que cuando se habla de corrupción se puede hablar de hechos y se puede hablar también de retórica. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados. Allí sobreabunda la retórica y, naturalmente, también la corrupción ha estado sobrevolando la retórica parlamentaria del día. El duelo más esperado siempre que está Sánchez en la sesión de control, que no es siempre, es el duelo que protagoniza él y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. ¿Y hoy de qué han hablado? Pues naturalmente han hablado de corrupción, más que de ninguna otra cosa. Escuchen ustedes, primero el listado que hace el señor Feijóo y después la sorprendente respuesta, endeble, en mi opinión, del presidente del gobierno. ¿Sabe por qué no contesta usted a qué dedica el dinero? Porque no quiere mencionar lo que está ocurriendo en España. Solamente me refiero a la última semana. Mordidas del gobierno en rescate a empresas. Comisiones en contratos de obra pública. Su presidenta de Adif, ayer, imputada por malversación de caudales públicos. Por cierto, ¿cuántas veces tiene que interesarse su número 2 por las obras públicas
para que el Gobierno las adjudique? Señor Sánchez, vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando en España. Y mientras tanto, cortinas de humo de su Gobierno, con los trenes, con los apagones y con una corrupción ya generalizada. ¿Qué es lo que quiere investigar usted? El televoto de Eurovisión. El mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Israel, en Gaza, perdón. El mundo entero. Y usted hace chistes sobre Franco. Menuda talla política, menuda falta de humanidad. Bueno, la corrupción la verdad es que lo está tildando todo. Y en este rifirrafe no solo se habla de corrupción. Es más, la pregunta original no iba sobre corrupción. Otra cosa es que se aproveche que el PSOE pase por Valladolid y que el principal partido de la oposición saque a relucir aquello que cree que le conviene. Pero lo que quería el señor Feijóo era explicar que a los españoles cada vez les cuesta más dinero y más tiempo llenar la nevera. Que la situación económica, la microeconómica, no la macroeconómica, no va tan bien como el gobierno dice. Claro, al final, después de, digamos, trenzar su argumentación, acaba en la corrupción, pero ya no en la corrupción con carácter general, sino en un nombre concreto. Señor Sánchez, como no sale a la calle, usted no se entera. El PIB no se come. Hay que transformarlo en bienestar, en renta personal, en poder de compra, en una nevera llena. ¿Sabe que desde que usted es presidente se ha incrementado el precio de los alimentos un 37%? ¿Sabe que desde que usted es presidente el 77% de los jóvenes españoles dicen que no pueden tener una familia por falta de medios económicos? Mire, señor Sánchez, ya nada va a ocultar la realidad. Y es que el gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos, señor Sánchez. ¿Sabe una cosa? Váyase haciendo a la idea. Todo se sabrá. Por cierto, después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no? Para lo que hemos quedado, señor Feijóo. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí. Bueno, cada uno con su monomanía, cada loco con su tema, que decía Serrat. Habla de la nevera el señor Feijóo y acaba hablando de Santos Cerdán, y habla de, en fin, lo que quiera el señor Sánchez, hable de lo que hable y acaba hablando de Ayuso. Cada loco con su tema. Por cierto, que Ayuso no se ha quedado callada, después de esta intervención que acaban ustedes de escuchar de Sánchez, acusándola de corrupta, Ayuso ha hecho declaraciones. ¿Para decir qué? Escúchenla. Veo a Sánchez muy nervioso por el momento procesal de su mujer, que es quien está investigada por corrupción. Yo no lo estoy. Y sin embargo, lo está la mujer del presidente, su número 2 en el partido y en el gobierno, su número 3 en el partido, el fiscal general del Estado, entre otros muchos. Pues sí, todos esos sí lo están. Por eso denuncio esa persecución psicopática de un presidente acorralado. El estilo de Sánchez, eso sí, me recuerda mucho al de Nicolás Maduro cuando me insulta. Les veo igual de nerviosos, faltonas y acorralados. Les veo fuera de sí. Bueno, 15 minutos y hemos hablado de corrupción y todavía tendremos que seguir hablando de corrupción porque en esa sesión de control ha habido algún encontronazo que ya se está haciendo clásico. Por ejemplo, el del señor Tellado y el señor Bolaños. Bolaños tiene como dos demonios particulares en las sesiones de control. Uno es el portavoz parlamentario, el señor Tellado, y otra es, luego la escucharemos, Cayetana Álvarez de Toledo. Cuando se ha producido el encontronazo parlamentario entre Tellado y Bolaños, ¿cuál era el telón de fondo? Corrupción. Nunca antes en la historia democrática de nuestro país un gobierno había estado tan podrido. Nunca antes en la historia democrática de nuestro país un presidente del gobierno tuvo a su mujer, al fiscal general del Estado, a su hermano y a medio gobierno imputado. Su tiempo ha terminado, el de Sánchez y el de usted. Deje de dar pena con la defensa de un gobierno que no tiene ningún pase. Deberían ser ustedes un poco más cautos con lo que dicen, porque es que solo en la Comunidad de Madrid tienen ustedes docenas de condenados a cientos de años de prisión de cárcel en condenas firmes de tribunales. Hay dos clásicos en las sesiones de control y tengo que decir que probablemente si analizáramos la hemeroteca encontraríamos que ese es un recurso que no solo utiliza el PSOE. Yo creo que han utilizado todos los gobiernos cuando han tenido que defenderse de las acusaciones del principal partido de la oposición, que es el "y tú más".
Por lo tanto, el señor Bolaños recurre muchas veces al y tú más. No me hables de corrupción, tú tienes más casos que yo, si fuéramos a la hemeroteca, tú te pondrías más colorado que yo. Bien, este es un clásico, insisto. Y luego hay un segundo clásico, y es, háblese de lo que se hable, Bolaños siempre acaba terminando diciendo que la culpa es de la extrema derecha. Partido Popular y Vox son lo mismo, y la extrema derecha está poniendo en marcha un mecanismo de, en fin, deterioro generalizado de la situación política de nuestro país. Lo digo porque, fíjense, la pregunta que le hacía Cayetano Álvarez de Toledo no tenía que ver exactamente con la corrupción. Y sin embargo, fíjense como al final Bolaños termina hablando de la extrema derecha, pregúntesele lo que se le pregunte. Señor Bolaños, hoy se publica un libro importante. Su autor es un referente de la justicia. Supongo que no lo llamará facha con toga, ni dirá que se une a la ofensiva contra el gobierno, como ha hecho un medio. Eso sería ofenderse a sí mismo. Me refiero, sí, al juez Marchena. Y mi pregunta es, ¿qué cree que está pasando en España para que un magistrado del Tribunal Supremo, respetado, riguroso, prudente, sienta la urgencia de publicar un libro que se titula La justicia amenazada? De otro libro, el que presentó usted la semana pasada con el señor Iván Espinosa de los Monteros. Yo le agradezco enormemente que usted nos demuestre con fotografías y con actos que el Partido Popular y Vox son lo mismo. Le agradezco mucho que los extremistas del Partido Popular, como usted, los ultras del Partido Popular, como usted, estén tan cerca de los extremistas de Vox. Bien. Y así podríamos seguir buscando en la hemeroteca reacciones parecidas del señor Bolaños. Es más, me temo que en el futuro volveremos a escuchar esta estrategia con reiteración. A mí me parece, esta es una opinión muy particular, que tanto unos como otros se deberían hacer notar, porque los ciudadanos lo que quieren es tener la constancia de que los diputados, los padres de la patria, los que representan a la soberanía nacional, se preocupan por los problemas del día a día. Claro, esto de hacer este tipo de discursos, a ver quién queda mejor de manera retórica o a ver quién es capaz de enmerdar más la trayectoria política del adversario, pues no sé si esto a la opinión pública le interesa demasiado, pero bueno, esto es lo que ocurre cada miércoles. Es más, hoy en la sesión de control se han producido algunas cosas que no son tan habituales. Por ejemplo, una de las ministras que generalmente reciben menos críticas, no digo que no haya ocurrido a veces, pero habitualmente es la que más se salva, es Margarita Robles. Pero hoy Margarita Robles no se ha salvado de la quema, porque la diputada popular Carmen Fúnez ha cargado duramente contra ella. Usted es jueza y forma parte de un gobierno que ataca permanentemente a los jueces y nunca ha levantado la voz para defender a sus compañeros. Usted es ministra de Defensa y no defiende a las Fuerzas Armadas cuando sus socios de gobierno les atacan. Y sobre todo, usted es una mujer insultada por un hombre que además es su jefe y que no ha defendido ni ha dado un portezo de dignidad dimitiendo. Que no ofende quien quiere, sino quien puede, y usted a mí no me puede ofender. Yo he sido una mujer número 1 de una promoción cuando no había mujeres jueces en España. He sido presidenta de una audiencia provincial. He sido la 4ª mujer que ha sido magistrada del Tribunal Supremo. Como mujer tengo un currículum que ya la quisieran muchas de ustedes. Así que, por favor, un respeto. Bueno, en fin, lo cuento porque es una novedad. Esto se sale un poco del guión habitual de las sesiones de control. Es verdad que Margarita Robles está en una situación apurada, no por lo que dice Carmen Fúnez, porque efectivamente yo tengo que decir que Margarita Robles tiene una larga y brillante hoja de servicios a la causa del servicio público y además como mujer ha sido precursora, y ella misma lo decía, de muchas cosas, pero es que eso no es lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es su gestión como ministra de Defensa, y como ministra de Defensa tiene que acometer un problema que se va a plantear a corto plazo, el 21 de junio, porque hay cumbre de la OTAN. Ya sabemos que la OTAN le va a pedir a España que se incremente el gasto militar. Este es uno de los asuntos que están permanentemente en el debate, sobre todo en el ámbito de la izquierda. Ayer ya decía Margarita Robles que bueno, que habría que pensarse mucho, también lo decía la portavoz del gobierno, qué es lo que hacemos si nos piden que se suba el porcentaje en el gasto militar. Hoy ha hablado también Margarita Robles del gasto militar, para tratar de hacernos creer, yo creo que sin éxito, que eso no se va a plantear en los términos que quiere el secretario general de la OTAN. Yo ayer en la reunión de ministros de Defensa ya trasladé que entendemos que lo importante no es tanto hablar de porcentajes determinados, sino de cumplir con las capacidades y cumplir con las misiones, y en ese sentido creemos, y España cree,
que el debate no tiene que ser tanto un determinado porcentaje, sino las capacidades necesarias. Bueno, y luego otro de los ministros, este sí que no es novedad, que ha sido objeto de ataque en la sesión de control, ha sido el ministro Marlaska. ¿Por qué? Pues porque Ana Belén Vázquez ha querido decirle de todo menos bonito. Señor Marlaska, estamos asistiendo a una operación política sin precedentes. El gobierno entero confabulado para atacar a la UCO. El enemigo para ustedes no es la corrupción, es quien destapa su corrupción. Y dentro de esa operación, usted es el leal servidor para atacar a las fuerzas de seguridad por hacer su trabajo. En una democracia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de los delitos y en aquellos tan graves como la corrupción dependen directamente de los jueces y de los fiscales. Y en ese sentido es el trabajo que está haciendo este gobierno desde junio de 2018. Y mire que nos costó, porque fue realmente una labor ardua hacer que la policía y la Guardia Civil tuvieran bien claro que aquí ya no se les instrumentalizaba, a diferencia de lo que había acontecido durante los 7 años anteriores. Bueno, esto es lo que da de sí el lance parlamentario, pero luego Marlaska ha tenido que comparecer porque tenía que explicar qué pasa con los contratos suscritos con Israel para la compra de armas. Y ahí es donde la, digamos, capacidad explicativa del señor Marlaska ha quedado bastante maltrecha, porque no ha entrado en pocas contradicciones. Leticia Barquín. La comparecencia del ministro Marlaska ha versado alrededor de una contradicción constante porque, por un lado, ha arrancado su intervención asegurando que el gobierno de Pedro Sánchez rechaza vender o comprar armamento a Israel, al tiempo que ha despejado los riesgos patrimoniales que supone la cancelación de cualquier contrato con el país hebreo. Más de 7 meses después de anunciar la cancelación del contrato de 15 millones de balas para la Guardia Civil, el ministro ha asegurado ahora que se están iniciando los trámites. En este momento, tal y como explicó el presidente del gobierno en la comparecencia, este contrato está en proceso de rescisión. Sin embargo, fuentes de Moncloa admiten que es inviable cancelar los contratos con Israel, asumiendo que la mayoría de la ciberseguridad del mundo proviene del país hebreo. Desde Izquierda Unida, que escenificó una ruptura con el gobierno en este sentido, optan ahora por un perfil más bajo. Enrique Santiago. Ya el propio ministro de Interior afirmó en el Ministerio en su momento que se había abordado en diciembre el proceso para rescindir la adjudicación, que no es lo mismo iniciar el proceso para rescindir la adjudicación que iniciar el estudio sobre la posible rescisión del contrato. No es lo mismo. Podemos y Esquerra han criticado los gestos vacíos del gobierno y exigen que se convoque un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un real decreto que recoja el embargo de armas con Israel. Bueno, a propósito, por cierto, de la situación de Israel, hay que decir que el Partido Popular está empezando a cambiar un poco su discurso. Hay quien lo cambia con más suavidad y hay quien lo cambia de manera más radical, en la misma dirección, eso sí, porque fíjense lo que ha dicho hoy el señor Feijóo. Es evidente que el gobierno israelí debe de cesar sus actividades militares en contra de la población civil y facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Esto es nuestra postura, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo siempre. Tirón de oreja suave. Sin embargo, el portavoz del partido, Borja Semper, hablando de Israel, de atrocidades. Es muy razonable que haya un replanteamiento viendo lo que estamos viendo. Israel tiene derecho a defenderse sin duda alguna, lo que no tiene derecho es a cometer las atrocidades que está cometiendo Netanyahu. Es miércoles, es 21 de mayo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Claudia Montes, quien fue Miss Asturias en 2017 y es amiga del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha comparecido ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo. Durante su declaración, Montes ha explicado que solicitó la ayuda de Ábalos para conseguir empleo. Montes ha negado haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental o íntima con el exministro Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la Miss Asturias Claudia Montes ha precisado que fue el exasesor ministerial de José Luis Ábalos, Koldo García, quien realizó las gestiones para su contratación en Logirrail. Además, ha negado haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental con el que fuera ministro de Transportes. Según su comparecencia, conoció a Ábalos en un acto en Gijón y luego le escribió a través de la red social Instagram y le pidió ayuda para encontrar trabajo. Las mismas fuentes consultadas
allegadas apuntan que Montes ha manifestado que todo fue legal. Realizó 2 entrevistas, una telefónica y una presencial, para conseguir el puesto de trabajo en dicha empresa pública. Además, ha narrado que una vez en el cargo le asignaron un puesto sin ordenador y contra la pared. Así ha denunciado que sufrió moving o acoso laboral y que avisó de ello a Koldo, quien le dijo que dejara de ir a la oficina. Ha indicado también que estuvo unas semanas sin ir precisamente al trabajo porque regresó cuando despidieron a los trabajadores que le acosaban. Por último, Claudia Montes también ha afirmado que Koldo García le llegó a prestar 1.300 euros, pero ha subrayado que ella devolvió dicho importe al entonces asesor de Ábalos. Además, el juez Juan Carlos Peinado cita ya para que declaren como testigos a responsables de la empresa que desarrolló 2 proyectos del software de la cátedra de la mujer del presidente del gobierno que no eran conocidos por la Universidad Complutense de Madrid. Más cosas, la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen, ha indicado que aproximadamente media hora antes del apagón ocurrido el 28 de abril se detectó una fluctuación de tensión entre áreas de nivel europeo que fue inusual y cuya causa aún no ha sido identificada. Agesen ha comparecido esta información durante su intervención en el Pleno del Senado, donde ha presentado una actualización sobre los datos disponibles acerca del llamado cero eléctrico. Hemos trabajado y seguimos trabajando con muchísimos operadores, todos los operadores que están colaborando, los distintos agentes en el sistema eléctrico, donde ellos han detectado oscilaciones en el sistema europeo media hora antes de ese incidente, de ese cero eléctrico, de ese apagón en la península eléctrica. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este jueves a Valencia para mantener una reunión con las 3 asociaciones de víctimas. Le acompañará el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la ministra de Ciencia y líder del PSPB, Diana Morant. Las comisiones de investigación se aprueban, se arrancan y se pactan lo que son los planes de trabajo. Nuestra pretensión, la pretensión de la parte socialista, del Grupo Socialista, es que comparezcan testigos de todo tipo y también responsables políticos. Cuando digo testigos hablo de los técnicos, que sí que cumplieron con su trabajo y que están siendo también amenazados y amedrentados por el Partido Popular. Hablamos de las víctimas, a las que no se les ha dado voz tampoco en ninguna de las otras 2 comisiones de investigación. Y hablamos también de que tengan que venir a responder, por supuesto, los máximos responsables. Vamos a pedir que vengan el señor Mazón y también que nos diga el señor Feijóo de qué habló y de qué no habló con el señor Mazón en esas horas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha elevado este miércoles el número de personas sin hogar del aeropuerto de Barajas que han sido atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. De 105, 9 más que las 94 motorizadas hasta las fechas. Por otra parte, el alcalde ha asegurado que el presidente de AENA, Maurici Lucena, no se ha dirigido al Ayuntamiento para cerrar la supuesta reunión. Y 202 días después de que la ley ELA fuera aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, sus efectos y beneficios siguen sin llegar a los pacientes. Así lo ha denunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados la parlamentaria y vicesecretaria de Sanidad del Partido Popular, Esther Muñoz. Concretamente le he preguntado a la vicepresidenta Montero por la ley ELA. Reconozco que ha sido tan preocupante como lamentable su respuesta. Las excusas que ha dado la ministra Montero para decir que no se financia la ley ELA, entre otras muchas cosas, es que muere mucha más gente de otras enfermedades. También ha dicho que también hay que cumplir la ley de memoria histórica, que hay que cumplir la ley de vivienda. Ha sido muy preocupante. Ha intentado tirar la bola a las comunidades autónomas, lo cual demuestra que ni siquiera se ha leído la ley ELA. El lunes yo me reunía con los pacientes de ELA que me comentaban que están más frustrados que antes de que se aprobara la ley, porque ahora hay una ley que les concede derechos subjetivos y que no se está cumpliendo. También estamos pendientes del asesinato de un hombre de nacionalidad ucraniana cuando dejaba a sus hijas en un colegio en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Y por último, fuera de nuestras fronteras, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la presencia de un diplomático español en la delegación de varios países que ha sido objeto de disparos por parte de soldados israelíes mientras realizaba una visita a Cisjordania. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.